me acuerdo. Profe, yo creo que es mejor como retomar otra vez desde el principio No, porque creo que ya esto lo nos habíamos visto. acordamos. Ay, ¿cómo así que no se acuerdan? Esto lo habíamos visto. Habíamos encontrado una expresión para calcular el alcance horizontal. ¿Sí? A ver, desde más atrás, ¿sí se acuerdan? A ver. ¿Sí habían visto esto? Esto sí lo vimos. Sí, eso sí lo vi. Eso sí. Listo, eso sí lo vieron. Pues nosotros podemos encontrar el alcance máximo de un proyectil haciendo unas pequeñas sustituciones, ¿listo? De esta ecuación, y esta la hicimos en clase, que yo la hice en un tablero, despejábamos T mayúscula. Y esa T mayúscula la sustituíamos aquí. De tal forma que, ¿qué encontrábamos? Bueno, ¿qué encontrábamos? Que el alcance horizontal es este. ¿Listo? Es una sustitución simple, es un ejercicio sencillo. Podemos hacer exactamente lo mismo para el eje Y. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, podemos obtener la altura máxima del proyectil. ¿Cuál proyectil? Pues este proyectil que habíamos visto, nosotros, ¿sí? Del movimiento de este proyectil. Calculamos este alcance máximo de acá y ahora vamos a calcular la altura máxima. ¿Qué consideraciones puedo yo hacer para calcular esa altura? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué sucede en ese punto donde yo quiero calcular esa altura máxima? ¿Qué sucede y qué consideraciones hago? Bueno, recuerden que en este punto la velocidad en el eje Y es 0, ¿sí? Entonces yo utilizo las ecuaciones. Si la velocidad en el eje Y es 0, hago 0 esta y despejo t. Y ese t lo sustituyo aquí, ¿sí? O pues el otro mecanismo es haciendo la sustitución tomando este t minúscula, les voy a mostrar, que es igual al ts grandote que habíamos despejado en la clase anterior, dividido entre 2. Este t grandote tenía un 2 acá. Cuando yo divido con este 2, pues me queda simplemente este término, ¿sí? Profesor Arteaga no la deja entrar porque le está fallando el internet. Ok, no hay problema. Y listo. Y yo sustituyo esta en la ecuación de altura, donde y es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y obtenemos este resultado. ¿Este resultado de dónde sale? Pues, mírenlo acá. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por velocidad inicial por el seno del ángulo me da velocidad inicial por el seno al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado. Todo sobre g. Y aquí yo tengo este término que me queda velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado sobre g cuadrado, ¿sí? Un g cuadrado se va con, uno de este g cuadrado se va con este g y me queda un medio. 1 menos un medio, ¿cuánto me da? 1 menos un medio, ¿cuánto me Medio. da? Un 0,5. medio, un medio, mírenlo acá. Todo el término velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado sobre g por un medio, por este 2 que está aquí en el denominador. Con este ustedes pueden determinar la altura máxima de un proyectil. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones a utilizar, ¿cuáles son? Esa que está encerrada en rojo, dentro de ese cuadrito en negro, tenemos que utilizar esta que está encerrada aquí en rojo, que es sobre el alcance horizontal, y estas tres de acá, y esta de acá. Todo ese chorrero de ecuaciones son las que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, para ver cómo las vamos a aplicar, veamos un ejemplo. ¿Listo? ¿Puedes Listo. volver a mostrar la única fórmula, por favor? La última, Sí, señor. esa es para lo que tiene que ver con la altura máxima de un proyectil. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo es ese. Samuel López, léeme el ejemplo, por favor.
Un avión vuela horizontalmente con una velocidad constante v0 igual a 400 km por hora, a una altura constante de h igual a 2 km sobre el suelo. A. Si el piloto decide lanzar un paquete de suministros muy cerca de un camión en tierra, entonces, ¿cuál es el tiempo del vuelo del paquete? B. ¿Cuál es la distancia horizontal cubierta por el paquete en ese tiempo, que es la misma distancia horizontal cubierta por el avión? Listo. Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Este no es el mismo que el de la parcial o algo así? No, porque en ese teníamos que la caja salía con otra dirección. Lo que pasa es que este es en caída, ¿sí? Y yo estaba considerando que la velocidad en el de la parcial, que la velocidad en el eje X y en el eje Y era la misma. Pero en este, la velocidad cambia. El avión sí se mueve a velocidad constante, pero la velocidad, miren la trayectoria de la cajita, es diferente. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir. Bueno, esperen algo esto. Entonces, primero que todo, ¿qué datos tenemos? La velocidad y la altura. La velocidad inicial, que es 400 kilómetros por hora. ¿Sí ven bien? Y la altura, ¿listo? Que son estos 2 kilómetros. Entonces, nos piden el tiempo de vuelo y nos piden el tiempo de vuelo y el alcance, la distancia horizontal cubierta. ¿Cómo podemos calcular nosotros ese tiempo de vuelo? ¿Cómo lo calculamos? Con gravedad y altura. Con gravedad y altura. ¿Sí? ¿Qué podríamos nosotros determinar? Pues si uno se va al gráfico, si uno se remite al gráfico, ¿qué encuentra uno? Lo que uno encuentra es que a qué altura se encuentra el paquete en este momento. ¿En cuál momento, profe? Acá, donde está marcada la X, acá. Pues estaría quieto, ¿no? Porque se supone que ya cayó. La altura, por eso, la altura. Si ustedes me dicen que está quieto, significa que la velocidad es 0. Yo quiero saber es la altura. Entonces, vamos a hacer otra cosita acá. ¿Sí? Digamos, el esquema nos mostraba esto, ¿cierto? ¿Con qué ángulo sale esa caja? Viéndolo desde esta forma. ¿Con qué ángulo sale esa caja? El ángulo con el que sale es igual a 0. Es igual a 0, ¿listo? Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar, Camilo? Que ya fue, alguien me dijo alguna que podríamos utilizar. Pues yo utilizaría, voy a quitar esta línea de acá. Voy a utilizar una que es sencilla, ¿sí? Que me dice que la altura es igual a la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? ¿Listo? Ahora yo quiero saber a qué altura se encuentra en este punto la cajita. Si yo considero que este es mi nivel de referencia, es decir, a partir de acá va el eje X y así va el eje Y, ¿a qué altura se encuentra la cajita? ¿Cuánto vale esto? 2 kilómetros. Entonces se encuentra, si está por debajo de este nivel de referencia, ¿a qué altura se encuentra? A menos 2 kilómetros.
Muy bien, Alarcón, a menos 2 kilómetros. Entonces yo pongo acá menos 2 kilómetros, que es mi altura donde se encuentra el objeto en este punto, es igual a velocidad inicial en el eje Y. Recuerden que cuando hicimos descomposición, dijimos que era la velocidad inicial por el seno del ángulo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Si el ángulo es 0, ¿cuánto vale el seno? ¿Seno de 0? B sub 0, seno de 0, ¿sí? ¿Cuánto vale el seno de 0? Vale 0. Vale 0, correcto. 1 no puede valer, la que vale 1 es coseno. Entonces esto es 0. Me queda que esto es igual a menos 2 kilómetros igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Despejente de ahí. ¿Sí? Les ayudo con el primer paso. Fácil. Quito los menos. Despejente, a ver cuánto les da. ¿Qué tendríamos que hacer para despejar ese tema? Pues, si está elevado al cuadrado, yo primero quito este coeficiente, 1/2 de g. Entonces paso a multiplicar este 2, me quedaría 4 kilómetros sobre g igual a t cuadrado, ¿cierto? Si yo quiero quitar ese cuadrado, ¿qué hago? Saca raíz, ¿no? La raíz cuadrada, ¿listo? Entonces me queda 4 kilómetros sobre el valor de g. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto vale g? El valor de g, muchachos. ¿Es 42,9? 9,8. 9,8 ¿qué? Recuerden las unidades. Metros sobre segundo Metros cuadrado. sobre segundos. Metros sobre segundo cuadrado. Pero, y aquí tenemos kilómetros. Y aquí tenemos metros sobre segundo. Si yo intento cancelar unidades, me va a quedar un masacote. ¿Qué tengo que hacer? Paso esos kilómetros a metros. Me da 4.000 metros sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Quito los metros. Esto me da tiempo. Y este segundo me va a quedar arriba cuando yo haga la división. Y cuando saque la raíz cuadrada, pues se me va uno de estos segundos. Entonces me quedan segundos. ¿Cuánto me da esa raíz? 4.000 dividido 9,8 y raíz cuadrada de eso. 20,2 20,2. ¿20,2 qué? metros. Metro. Tiempo, eso es tiempo. 20,2 qué? Segundos. Ah, segundos. Yo sí iba a decir. Y ese es el tiempo de vuelo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Vea, hoy no entramos en pánico, ¿sí? Hoy fue un ejercicio sencillo. La verdad yo no entendí nada, profe. ¿Por qué no, Astrid? Por 2. Pues lo que nosotros inicialmente hicimos fue irnos al esquema, ¿no? El esquema lo que nos está mostrando es que el avioncito suelta una caja en este punto, que sale así. De tal forma que este ángulo que forma aquí con la horizontal, pues es 0, ¿sí? Yo aplico las ecuaciones que acabamos de ver para determinar el tiempo de vuelo, ¿sí? Sabemos que la distancia entre estos dos puntos es de 2 kilómetros. Y yo estoy considerando, entonces, lo que estamos viendo aquí es que el avioncito suelta la cajita y hace este recorrido, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo hice? Pues yo consideré que este va a ser mi sistema de referencia a partir de esta línea, ¿sí? Es decir, todo lo que hay por debajo está negativo, ¿sí?
Por eso yo tomé esos 2 kilómetros negativos, ¿listo? Y recuerden cuando hicimos la descomposición del movimiento, ¿sí? Inicialmente, bueno, lo voy a hacer aquí rápido. Esta es la trayectoria. Mi partícula sale con una velocidad inicial y un ángulo inicial, ¿sí? Entonces, si yo quiero la componente y de la velocidad, pues lo que hago es descomponerla. Es esta misma, ¿listo? Teniendo en cuenta las razones trigonométricas. Esta es mi hipotenusa de esta velocidad y este es mi ángulo. Entonces me queda que la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial de la partícula por el seno del ángulo. ¿Listo? Y ya. Y pues, si ustedes vieron la definición del seno, pues recuerden que el seno de 0 es 0, ¿sí? ¿Sí recuerdan la gráfica? Profe, ¿No se ve? ¿Ahora sí se ve? Que llega un poco borroso. Como rosa, bueno. Sí, es que estoy tratando de cuadrar bien el espacio. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, bueno, esto fue lo que hice, ¿no? Seno de 0, pues me da 0, se me va todo el término y me queda solamente menos 2 kilómetros igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo que hago es despejar el tiempo, ¿sí? Y ya, me da este 20.2. Hasta ahora estamos determinando la primera parte del problema, que es el tiempo de vuelo. cuando lo despejas, cuando despejaste, ¿qué dice ahí? Es ¿Dónde? menos un... Menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Recuerda la ecuación de caída libre, ¿sí? Cuando despejas tiempo, o sea, arriba, Acá. sí, ahí. Ah, bueno, cogí este 2 y se lo multipliqué al 2. Me queda 4 kilómetros. Y cogí esta g que está multiplicando, que es el valor de la gravedad, y lo pasé a dividir, ¿sí? Que es esto que aparece acá. 4 kilómetros sobre g. Y lo que luego hice, pues, lógicamente fue, si tengo este tiempo al cuadrado, pues le saco la raíz cuadrada para poder que me quede, pues, el tiempo. Y ya. Entonces, continuando, ya nosotros lo que hicimos fue despejar este tiempo, ¿sí? 4 kilómetros sobre g. Lo que hice acá fue pasar esos kilómetros a metros para que me quede todo en las mismas unidades y finalmente calcular este cociente, hacer esta división y sacarle raíz cuadrada, que me da 20.2. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Voy a ir borrando por acá. Porque arriba el 4 da positivo. Ah, porque si teníamos menos 2 kilómetros y menos un medio, cancelo los signos, ¿listo? Cancelo los dos menos. Listo. Ahora, si nosotros ya calculamos el tiempo de vuelo, ¿cierto? Que era el A. Que nos dio que era 20,2 segundos. Listo. Queremos ahora calcular la distancia recorrida. Es decir, si la cajita siguió esta trayectoria, ¿qué tanto se desplazó? ¿Listo? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué habíamos dicho acerca del movimiento en el eje X? ¿Era 0? Bueno, digamos, cuando hicimos la descripción del movimiento, dijimos que el movimiento en el eje Y se hacía con velocidad cambiante, es decir, movimiento acelerado. En el eje X, ¿cómo es? ¿Qué pasa con la velocidad en el eje X? Bueno, pongámosla acá.
X. Justamente hace unos minutos vimos las ecuaciones. O sea, vimos así como un resumen de las ecuaciones. Recuerden, chicos, ¿qué es eso? Que es constante, ¿cierto? Este movimiento es constante. Si el movimiento es constante, ¿cómo calculo yo el desplazamiento? Si la velocidad es constante, perdón. ¿Cómo calculo yo el desplazamiento? ¿A qué es igual esto? Recorderis. Velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por el tiempo de vuelo. ¿Listo? ¿Cuánto habíamos dicho que valía este ángulo? 0. 0. Muy bien. Juan David, coseno de 0. 1. Coseno de 0 es 1. Muy bien. ¿Listo? Entonces, la distancia recorrida en este punto es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto fue la velocidad inicial? ¿Cuánto era? 400 kilómetros por hora. 400 kilómetros por hora. Listo, lo voy a poner así. Por el tiempo de vuelo, que fueron esos 20.2. ¿Listo? Tengo problema de unidades. Aquí tengo segundos, aquí tengo kilómetros por hora. ¿Qué puedo hacer? ¿Pasar los Sí segundos tengo, a metros? pero digamos, o sea, si yo quisiera pasar los kilómetros a metros, sigo teniendo el inconveniente acá, ¿no? Mire, aquí tenemos segundos y aquí tenemos horas. Sigo Pasar teniendo ese los inconveniente. segundos. Pasar los segundos a horas. O los kilómetros por hora a metros por segundo. Sí, son opciones válidas, ¿sí? Pasar. Pues lo más fácil no es pasar los segundos. Pero si yo paso estos segundos a horas, me queda un valor 0.00 algo. ¿Por qué no dejamos más bien este resultado, los 400 kilómetros por hora, en kilómetros sobre segundo? ¿Sí? ¿Sabrían cómo hacerlo? Sí, vean, sencillo. Tengo mis 400 kilómetros sobre hora. ¿Qué tengo que hacer para pasar horas a segundos? Dividirlo en 3600. Es correcto. Multiplico por su factor de conversión, ¿no? Una hora tiene 3600 segundos. Y esto lo multiplico directamente por esos 20,2 segundos. ¿Ahí qué estoy haciendo? Quito mis horas con estas horas de acá y quito mis segundos de acá con mis segundos de acá. ¿Listo? Gabriela, ¿cuánto nos da toda esta operación? 400 por 20,2 dividido en 3600. 2.24. Gabriela. 2,24. 2,24. ¿Qué unidades? Kilómetros sobre segundo. Revisa bien las unidades. Mira. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? ¿Qué unidades nos quedaron? Kilómetros sobre... Ah, no, kilómetros. Kilómetros. Es correcto. Nos quedaron kilómetros. ¿Listo? Digamos, entonces, este ejercicio, ¿para qué digamos, por qué lo pongo? ¿O por qué lo resuelvo acá? Cuando encontremos situaciones de este estilo, cuando el movimiento es así, semiparabólico, vamos a restringirnos a usar solamente estas ecuaciones. Digamos, es más fácil trabajar con estas ecuaciones. ¿Sí? Es mucho más sencillo. Con esta y con la que vimos de caída libre. Ya con las velocidades descompuestas en términos de sus componentes. Cuando ya el movimiento sea completamente parabólico, es decir, que la trayectoria sea así, completa, si utilizamos las de alcance máximo y altura máxima y desplazamiento horizontal. ¿Listo? Esto sería lo que tendríamos que hacer en este caso. ¿Listo? Entonces ya va
Quedan 2 minuticos, vamos a hacer otro ejemplo, entonces nos conectamos en 2 minutos, ¿listo? Mientras aquí cuadro una cosita con el tablero. ¿Listo? Este es el enunciado. Y dice que un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo con un ángulo de elevación de 20 grados sobre la horizontal y con una rapidez de 15 metros sobre segundo. Debemos determinar la distancia que salta con la horizontal y la altura máxima que alcanza. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Primero entramos en pánico. Y hacemos un dibujito del problema. ¿Sí? Entonces, hagamos el dibujito. El dibujito es sencillo. Lo que nosotros hacemos es ¿sí? Esto es lo que tenemos. Bueno, ignoren el valor del ángulo. El valor del ángulo aquí no se ve como tan claro que sean esos 20 grados que nos dice el problema. Que nos dice el problema no se ve como tan los 20 grados. ¿Sí? Pero bueno, estos son 20 grados. ¿Y la velocidad cuánto era? 15 kilómetros por hora. Era 15 metros por segundo, 15 ¿no? metros sobre segundo, eso, correcto. Listo. Queremos determinar el alcance horizontal y la altura máxima. Para determinar el alcance horizontal, ¿cuál utilizamos? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, es correcto. Alcance es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, de 2 veces el ángulo inicial sobre la gravedad. ¿Listo? Ahora, reemplazamos los valores, ¿cierto? Sencillo. Voy a quitar, no voy a poner en este caso unidades, ¿listo? Voy a poner simplemente los valores. Ya sabemos que este alcance me va a dar en metros, ¿listo? Entonces esto me da 15 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, es decir, 2 por 20, sobre el valor de la gravedad, que es 9.8, ¿listo? ¿Cuánto nos da esto? ¿Qué números son, profe? No alcanzo a ver. Recuerden que este es 15, que es la velocidad inicial, al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo inicial, en este caso es 20, es decir, el seno de 40, sobre 9.8. Profe, si no estoy mal, da 14.75. ¿Quién tiene el mismo resultado? Sí, da eso. ¿Están todos de acuerdo? Profe, qué pena, ¿cuál es el valor que está después del seno? Esto es 2 por 20. Recuerden que es 2 teta. Entonces es 2 por el ángulo inicial. Es decir, 2 por 20. Es decir, da 40. Esto es si quiero el alcance horizontal. Está R. Y si quiero la altura máxima, ¿cuál utilizo? La segunda, ¿no? Segunda, listo. Vamos a decir que es el B, la altura máxima. Y reemplazo los valores. Velocidad inicial, lo mismo. Tenemos que es 15 al cuadrado. Pero me borro el dibujito y lo hago aquí abajo. Donde se vea. ¿Listo? Entonces me queda que la altura es 15 al cuadrado, que es la velocidad inicial al cuadrado, por el seno al cuadrado de el ángulo. ¿Sí? Sería esto, 15 al cuadrado por el seno al cuadrado de el ángulo inicial
sobre el valor de la gravedad. ¿Cuánto les da esto? Lo mismo me da 14.75. Seno al cuadrado, ¿sí? ¿Están seguros? En medio de eso. ¿Sí? ¿Sí da eso? Sí, eso da. El seno al cuadrado de 20. Ah, no, no. Yo Ojo no porque le seno veo al el cuadrado al cuadrado. seno. Seno Es al lo mismo que cuadrado. la otra, ¿no? Ojo porque es seno al cuadrado. No, aquí es seno de 2 teta y en este es seno al cuadrado. Profe, ¿cómo sería ese seno al cuadrado? Ah, ya, sí. ¿Sí? Entonces tendrían que escribirle seno del ángulo, digamos, los que tienen la 350, la más antigua, escriben el seno del ángulo, seno de 20, cierran paréntesis y lo elevan al cuadrado. O tratan de encerrar, mejor dicho. Si tienen una calculadora antigua, escriben 15 al cuadrado, abren paréntesis acá, cierran acá y ponen este al cuadrado. Sí, en el valor de la gravedad. Se me olvidó. Da 2.68. 2.68. Ah, ¿Cuánto da? 2.68. 2.68. Ah, Listo. ¿Ven que es completamente diferente? 2,68. ¿Qué? ¿Unidades? ¿Sí es altura? ¿Sí es altura? Metros. 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 Listo, muy bien. ¿Ven que es mucho más fácil trabajar con estas? Es mucho más fácil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí no estamos con estas dos ecuaciones, con esta y con esta, no estamos teniendo en cuenta el tiempo. ¿Sí? Profe, ¿cómo que se coloca en la calculadora para el seno Las, al cuadrado? las calculadoras antiguas lo escribes de esta forma, ¿sí? 15 al cuadrado, abres paréntesis, seno del valor del ángulo, es decir, abres paréntesis en el seno, cierras y vuelves a cerrar y elevas al cuadrado. Utilizas el simbolito del 2 pequeñito que hay por ahí para sacar el seno al cuadrado, ¿listo? Y ya, eso sería todo. Entonces, próximo miércoles hacemos un tallercito sobre esto, ¿listo? Igual lo vamos a resolver en clase como para que ustedes vayan resolviendo sus dudas, ¿listo? Sí, señor. Señor. Pues entonces, nos vemos el miércoles. Feliz tarde. Igualmente, profe. Vale, chicos, buena tarde. Chao, profe.